Hola mi gente, jugadores compulsivos. Esta vez les traigo un video especial para los verdaderos fans de Kakegurui. Así que los invito a disfrutar de este talk de teorías y curiosidades. Estoy seguro que ya te habías percatado de unas y de otras que ni siquiera se estabas al tanto. Espero que les guste, pero antes déjame decirte que si quieres estar al tanto del manga, del anime que está por estrenarse, las películas, las series y mucho más, te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campanita. Y así podrás disfrutar de todas las novedades del mundo Kakegurui. Bien, comencemos. Posición de Yumeko en el clan Momobami. De acuerdo a la historia, podemos saber que la derrota de la hermana de Yumeko en una apuesta le costó el estatus de su familia en el clan Momobami. Pero ¿hasta qué punto? Hasta ahora se conocen 10 familias dentro del clan, el cual se encuentra liderado por la familia Momobami como la familia más fuerte, mientras que los más débiles se los coapellida Batsubami, siendo estos tratados como empleados de las demás familias. Y es que la familia Yabami se encuentra solo por encima de los Batsubami, aunque no son tratados de la misma manera, se los identifica como una rama inferior. La misma Yumeko reconoce a los miembros del clan Momobami como sus parientes lejanos, marcando la brecha que hay entre ellos. Pero su posición puede escalar a la cima si llegara a ganar las elecciones, oportunidad que debe estar esperando para redimir la pérdida de su hermana. 9. La escena más hot de Kakegurui Twin. El anuncio del anime de Kakegurui Twin creó furor en los fanáticos, quienes emocionados esperan ver la animación de sus personajes favoritos y las escenas más fascinantes del manga. Uno de los momentos que elevaron la temperatura del manga se dio cuando Susura y Yukimi tuvieron que defender el club de literatura ante el reto de las chicas del club de fotografía, en un juego llamado el puño espía del béisbol, que consistía en quitarse una prenda de vestir mientras pasaban por las diferentes habitaciones de una casa, evitando ser fotografiadas. Durante la participación Susura queda casi desnuda, y bueno, me preguntarás qué tiene esto de curioso. Pues la verdad nada, solo me preguntaba cómo manejarán la animación de esta escena sabiendo que no se trata de un anime ecchi. Like si también estás esperando este momento. 8. La hermana de Aoi. La portada del volumen 12 de Kakegurui Twin nos confirmaba que la historia continúa después de la disolución de la sociedad Full Blown y nos presentaba un nuevo personaje en el manga. Según filtraciones de este nuevo volumen, se trata de la hermana de Aoi Mubomi. Esta chica apareció en la academia después de que Aoi fuera derrotado por Mary y se marchara de la academia. De manera simpática se presentó ante Mary y las chicas para que la admitieran en el club de literatura, pero ha hecho saber sus verdaderas intenciones de vengar a su hermano con ayuda de sus cómplices. Aunque aún no se han visto sus habilidades en las apuestas, parece que su amor por Aoi le hace no tener ningún temor en enfrentar a Mary y Sachiko, responsables de la derrota de su hermano. Esperemos que tenga las suficientes habilidades como la antagonista principal de este nuevo arco de Kakegurui Twin. 7. ¿Por qué Rei Batsubami no aparece en el manga? En la segunda temporada del anime de Kakegurui conocimos a Rei Batsubami, una chica que a pesar de ser parte del clan Momobami, actuaba como un sirviente de los demás miembros, debido a que su estatus era inferior al de las demás familias. Lo curioso de este personaje es que no existe en la historia del manga, y se desconoce la razón por la que fue incluida en el anime. A lo mejor su aparición se debió a que los productores del anime querían hacer mayor relevancia en el pasado de Yumeko, y usaron a Rei para darnos a conocer sobre la hermana de Yumeko, llegando a la premisa sobre los motivos de Yumeko de vengarse del clan Momobami, algo que en el manga ha pasado desapercibido ya que hasta la fecha se han revelado más detalles de este asunto. Lo más seguro es que el personaje de Rei ya no tenga lugar en una tercera temporada. 6. Las novelas ligeras de Kakegurui. Si eres un verdadero fan deberás saber que Kakegurui tiene 2 novelas ligeras, que si bien no toman parte de la historia original están llenas de apuestas extremas para nuestros personajes. La primera novela publicada en 2017 se titula Kakegurui Trick,
La historia trata sobre el casino resort tropical Ryuran-jima, propiedad de la Academia Yakao, donde Yumeko, Meri y Susui van de viaje. Yumeko se sumerge en los juegos de azar del casino, donde se enfrenta a nuevos personajes, una chica mascota y un estudiante de la Academia Yakao, además de una chica de otra escuela, que también se encuentra de viaje en la isla. La segunda novela ligera llegó en 2019, titulada Kakegurui Yoke. Resulta que en la Academia Yakao surge un grupo llamado Village, que prohíbe las apuestas, lo cual causa un caos total en la academia. Se dice que Amane Musarame, quien lidera el grupo, es un hombre invencible en las apuestas que incluso derrotó a Kirari. Yumeko y los demás participan en la elección del nuevo presidente estudiantil, donde las ideas de Musarame, la ambición de Village y las ambiciones de Kirari están entrelazadas. 5. Los misterios de Runa. Uno de los personajes enigmáticos de Kakegurui sin duda es la presidenta del comité electoral Runa Yomosuke. A pesar de su apariencia inocente y entusiasta, deja de ver por momentos crueldad y tendencias psicópatas. Aunque su posición neutral en cada apuesta demuestre por qué se hizo con el cargo de líder del comité electoral, no se puede explicar el nexo que las une con las gemelas Kirari y Ririka, ya que aparenta tener mucha confianza con ellas. Y eso que ya hemos visto cómo fue que se unieron los demás miembros al consejo estudiantil, el pasado de Runa sigue siendo un misterio. Por otro lado, es muy probable que le haya enviado a Yumeko la carta de los fanáticos que rompió Yumeni, para perjudicarla a ella junto con Manyuda. En fin, me gustaría verla apostar para descubrir sus verdaderas habilidades. 4. La antigua presidenta de la academia. La historia de Kakegurui data que Kirari ganó la presidencia del consejo estudiantil de la Academia Yakao en un juego de póker en su primer año, venciendo a la presidenta de ese entonces. Pero, ¿quién era esta persona? Al parecer se trata de una estudiante de tercer año, lo que justifica por qué nunca volvió a aparecer un año después. Sakura menciona que la expresidenta estaba preparando a Aoi para convertirse en el próximo presidente de la academia, antes de que Kirari interviniera y tomara el control del consejo. En el anime se la aprecia con cabello largo y rubio. En algún momento llegué a pensar que se trataba de Sachiko Yurako, pero al parecer no tienen ningún vínculo. 3. Los personajes de Twin en Kakegurui. Seguro te has preguntado por qué los personajes de Kakegurui Twin no aparecen en la historia principal de Kakegurui, aparte de Meri, por supuesto. Sabemos que la historia de Kakegurui Twin se desarrolla un año antes de la llegada de Yumeko a la academia. Esto sería la explicación, ya que la mayoría de los personajes de Twin están en su tercer año, es decir que cuando Yumeko llegó, estos ya se habían graduado. Pero me dirán, ¿y Susura? Es verdad, ella está en la misma clase de Meri y la razón por la que no la veremos se revelará cuando finalice Kakegurui Twin. Pero no es que no haya ningún rastro de Susura o que Meri se haya olvidado de ella, pues en el capítulo 7 de la primera temporada del anime, luego de que Meri rechazara la invitación de Kirari de unirse al consejo estudiantil, se la ve sosteniendo la arquilla que usaba Susura en una habitación que sería el club de literatura. Lo curioso es que esta escena no está en el manga. A lo mejor los productores la incluyeron como un tipo de publicidad para la historia de Kakegurui Twin. Like si te habías percatado de este dato. 2. La hermana de Yumeko. En lo personal debería ser la número 1. Ya que sería la caja de respuestas a todos los misterios que rodean el pasado de la familia Yamami y el motivo principal de que Yumeko se haya transferido a la Academia Yakao. Si hacemos un recuento sobre lo que averiguó Sayaka, la hermana de Yumeko es su único pariente vivo y se encuentra ingresada en un hospital universitario para pacientes especiales, cuyos gastos son cubiertos por Yumeko, lo cual hace suponer que Yumeko tiene muchos fondos. Por lo que vimos en el anime, se trataba de una chica amable y generosa. Al parecer tuvo un colapso mental debido a que perdió en una apuesta con algún miembro del clan, cuya identidad sigue siendo un misterio. La derrota debió ser tan dura que la hizo perder la cordura, por lo que pasa su tiempo haciendo figuras de papel con billetes. En algún momento corrió un rumor por las redes de que Yumeko era en realidad su propia hermana.
lo cual se ha descartado ya que en el anime se la ve a Yumeko junto a ella en el hospital. Lo que sí es seguro es que todos estos sucesos fueron razón suficiente para que Yumeko se sumerja en el mundo de las apuestas, con la intención de redimir a su familia frente a los responsables de la caída de su hermana, lo que apunta a la heredera del clan Kirari Momobami. 1. ¿A Mary le gusta Susui? Llegamos finalmente a la número 1. A lo mejor esperaban otra teoría, pero será en otro talk. Y no sé si ustedes habrán notado si a Mary le gusta Susui o qué mismo sucede, pero ya le voy a explicar el porqué de esta teoría. Entiendo que tengan sus dudas ya que Mary tiene su propio harén de chicas, pero esto no quiere decir que deje de ser heterosexual. Bien, comencemos por el tipo de hombre que le gusta a Mary. Dicho por ella misma en Kakegurui Twin, su tipo son los chicos honestos o bien locamente honestos, requisito que fácilmente cumple Susui. Aquí tienes. Oye, muchas gracias. Es muy gracioso lo honesto que es. Gracias. Otra aporte a esta teoría se da en el live action de Kakegurui Twin. Vemos el momento que se ven por primera vez y por parte de Mary parece ser amor a primera vista. Quizás esta sea la razón por la que Mary haya convertido a Susui en mascota, como vimos al inicio, y la explicación a su molestia o mejor dicho sus celos cuando Susui debe darle la bienvenida a una recién llegada Yumeko. También la vemos sonrojarse cuando Susui le toma su mano en agradecimiento por haber ayudado a Yumeko contra Millo. En fin, juntando todas estas piezas no me queda más que decir que a Mary le gusta Susui. Ojo, esto no quiere decir que a Susui le guste Mary, ya que él se siente atraído por Yumeko. Y así es como toma fuerza esta teoría. Quizás haya quien apoye a Susura Ririka, pero en esos gustos no me meto. En fin, espero les haya gustado este talk. Me gustaría que en los comentarios me hagan saber algún dato o curiosidad que no me haya percatado para seguir creando contenido de este tipo. Déjame tu like y suscríbete al canal para que no te pierdas el nuevo capítulo que está por estrenarse. Conmigo será en una próxima ocasión con muchas más novedades del mundo Kakegurui. Nos vemos.